Licenciada Raquel Zelaya, directora de ACIES, y el doctor Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estábamos platicando cómo iniciaron el trabajo durante este año y me comentaban que incluso es un trabajo que viene ya desde el 2002, ya tiene años de estarse realizando con los diferentes grupos y ahorita se está unificando y cada una de las instancias pues está dando sus propuestas y son más o menos semejantes, pero platiquemos un poquito más de esto. Insistimos, la sociedad tiene puestas sus esperanzas en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos para mejorar la clase política de este país. ¿Cuáles podrían decir a rasgos generales las debilidades que actualmente tiene esta ley electoral y de partidos políticos? Muy puntual, licenciada. Bueno, eso tiene que contrastarse con las fortalezas que pretenden las reformas. Por ejemplo, las organizaciones de los partidos a lo largo de toda la geografía nacional. Las reformas pretenden que los partidos solamente puedan postular candidaturas donde tienen organización partidaria. Actualmente no es así y esa es una debilidad porque ¿cómo se puede explicar en lógica que sin tener una organización haya un candidato que, digamos, presupone una asamblea, una postulación, una votación? Entonces a mí me parece que esa debilidad donde formalmente los partidos cumplían con acreditar las delegaciones mínimas que la ley electoral le pedía, pero tenían unas organizaciones como paralelas, se puede decir, para realmente poder tener la posibilidad de montar asambleas y nominaciones. Eso es un asunto importantísimo. Quiere decir que no son representativos muchos de los partidos, representativos de un gran grupo, una gran masa del país. Vea, Javier Brolo de ACIES hizo un pequeño estudio y en determinadas comunidades donde no es mucha la población, demuestra él en ese estudio que 19 personas pueden convertirse en una asamblea general que designe un consejo municipal, porque realmente se va siendo tan laxo de que al menos sean 50, pero si se puede pueden ser 25. La ley da muchas posibilidades de reducir quiénes son los que deciden. En el nuevo ordenamiento hay mucho más claridad en que sea más representativo, no solamente, digamos, del manejo interno del partido, sino que realmente venga de un conocimiento de la comunidad y de un acompañamiento, porque creo que en su momento vamos a hablar esta noche de cómo el financiamiento, el clientelismo es el que va asegurando que asambleas no representativas puedan nominar y llegar, porque uno diría, bueno, si son débiles, si no tienen base, si no tienen organización, no van a llegar, pero si llegan gracias a prácticas de clientelismo. Doctor, ¿quiere decir que si se mejoraran los partidos políticos como tal y llenaran las características de partidos políticos, podría mejorar esa clase política en el país y por ende la dirigencia de nuestro país? ¿Cuáles serían las debilidades que tienen actualmente entonces estos partidos políticos? Bueno, en primer lugar, mire, un aspecto fundamental es fortalecer el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Creo que eso es fundamental, ahí coincidimos todos, tenemos que trabajar en apoyo al Tribunal Supremo Electoral, por eso precisamente en la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado le presentamos las propuestas al Tribunal Supremo Electoral, nos reunimos 3 veces y les presentamos las propuestas. Para mí un aspecto fundamental es precisamente el evitar, por ejemplo, temas como la reelección, que está constitucionalmente, es una situación legítima que tienen los políticos de participar en la reelección constitucionalmente, pero hay que limitarla. Entonces la propuesta es limitarla a una reelección para ir cambiando precisamente esa clase política y dar oportunidades importantes a jóvenes, a los pueblos indígenas, a las mujeres, entonces que haya equidad en la participación. Ese es un tema muy importante, lo de género y la proporcionalidad en el tema de pueblos indígenas según el distrito que sea necesario. Otro tema fundamental, ya lo decía la licenciada Raquel Zelaya, es el tema del tiempo, precisamente que disponen en los medios de comunicación los partidos políticos, que tiene que irse definiendo de una forma más democrática y que tenga igualdad
de participación todos los comités cívicos electorales o los partidos políticos, que es algo muy importante. El otro, la fiscalización y financiamiento de los partidos políticos. Son aspectos fundamentales que nos va a permitir fortalecer un proceso electoral y que realmente estos procesos electorales puedan ir recambiando precisamente la clase política y haya una mayor participación, como usted lo mencionaba, con equidad, con justicia, y que podamos realmente democratizar los procesos. Porque aquí estamos viendo que tal vez las personas que tienen esa posibilidad económica pueden abrir un nuevo partido político o determinar incluso quiénes pueden participar. Pueden participar aquellos que tal vez tengan más oportunidad por el dinero que están aportando que el resto de guatemaltecos. Ahí entraríamos entonces en el tema de financiamiento, licenciada. Efectivamente, de aquí hay en la ley planteadas dos temas muy interesantes. Primero, sí hay un mandato más cercano a la SAT, a la IBE, a la Superintendencia de Bancos, porque tienen que alimentar al Tribunal de Información para que puedan realmente en el tema de financiamiento llevarse un control como la ley quiere reflejarlo. Antes, parte del fortalecimiento del Tribunal Supremo es darle ese tipo de instrumentos que son apoyo siempre dentro de organizaciones del Estado, que hasta ahora ha sido bastante modesta su participación. Y quisiera aprovechar, vincular cuando el doctor mencionaba el tema de la reelección, como es muy polémico, porque efectivamente ahora se está proponiendo que solo sea por una vez. Yo esto lo quisiera vincular con una decisión, una propuesta de modificación a la ley actual que me parece muy atinada y que dice que después de cada evento electoral se revise la ley, porque yo en principio pienso que la no reelección responde a la coyuntura del desapego de la ciudadanía a la clase política, pero que es deseable que haya carrera legislativa de respeto, de gente de experiencia acumulada, de reconocimiento ciudadano, de cercanía a su comunidad. Entonces, como al aprobarse esta circunstancia que solo reelección por una vez, estamos hablando de 8 años. Entonces a mí me parece que eso nos va a dar la serenidad, la visión de mediano plazo, de ya para en 8 años, cuando toque el segundo evento electoral, revisar si conviene seguir con esta medida o hay un desempeño en el Congreso donde ha habido congresistas distintos que manejan las leyes de otra manera, porque efectivamente si nosotros no podemos tener elemento de defender el desempeño legislativo ahorita, pero caemos por un lado en la generalización y por otra que a la vez hay que prestigiar la función política, porque estamos descontentos del desempeño actual, pero tenemos que luchar y acompañar que las modificaciones en su momento vayan a reflejar lo que se dice, queremos un cambio en la clase política. Si la clase política cambia, si el desempeño legislativo es diferente, en 8 años esa decisión se puede revisar, porque finalizo diciendo, los acuerdos de paz ya decían muy modestamente, sugerimos considerar que por un tiempo el Congreso no aumente el número de diputados. En aquel momento tuvimos una crítica espantosa, ni una sola adhesión, y no fue porque, digamos, en los acuerdos de paz no se podía obligar ni legislar. Pero imagínense si en el 96 ya se sugería considerar que no es solo el seguir los patrones de crecimiento poblacional para que aumente el Congreso, sino cómo prestigiar al Congreso. Ese es el gran compromiso del próximo Congreso. Quiero regresar después de este corte con el doctor Carlos Alvarado, rector de la USAC, porque tengo entendido que ustedes sí proponen la no reelección, o sea, podría haber una segunda reelección, pero incluso a nivel internacional, no recuerdo la persona que estuvo aquí con nosotros hace 1 o 2 meses, que vino a platicarnos sobre reformas electorales, creo que era de origen peruano, también estuvo en Guatemala. Él hablaba incluso de evaluar y fiscalizar el trabajo del funcionario, y si en un determinado, ejerciendo ese funcionario su actividad, podría incluso ser removido de su puesto si no estaba dando la talla que esperaban los guatemaltecos. Nos vamos a mensajes y regresamos con más aquí en Decisión 2015, el análisis.
ya es necesario repensarlo, replantearlo y pues de alguna manera crear una estrategia que esté de acuerdo a las necesidades de los modelos sociales actuales. En el caso de las reelecciones, en el tema de los diputados, de alguna manera garantiza el no enquistamiento de grupos de poder. Lo mismo sucede en la dinámica municipal, en las corporaciones municipales. De alguna manera pues garantiza esa alternancia del poder que es tan necesaria, ¿verdad?, en nuestro país.